novela con unas temibles condiciones de viaje, grupo de atrevidos marineros se describe, trata, marines epopeya de todos los de David Ramírez Muriana. Bueno, buenas tardes. Veo que el público está pegado, o sea que yo creo que no hace falta hacer mucha promoción. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, yo me presento para los que no sepáis, soy Ignacio Ugalde, amigo de hace muchísimos años de David. He sido director de esta librería durante bastantes años también. Ahora estoy en la central de la Casa del Libro. Y bueno, de hecho esta mañana es una coincidencia, pero se ha acercado una persona de recursos humanos y me ha dicho que acababa de cumplir hoy los 25 años trabajando en la Casa del Libro. O sea que para mí incluso este es un aniversario. Y nada, estoy muy contento de estar aquí para presentar este libro, que es precisamente lo que yo llevo desde las centrales, todo el tema de historia, todo el tema de humanidades, que sigue siendo uno de los pies fundamentales de la Casa del Libro. Sigue siendo uno de los pies fundamentales del mundo del libro. Y lo digo porque no siempre ha estado muy claro qué iba a pasar con estos libros hace unos años, cuando antes hablábamos, cuando empezó lo digital, cuando empezó lo que es el libro universitario, empezó a disolverse. El libro de historia, que sería lo que tenemos ahora, hace unos años no tenía nada que ver. Y se ha ido transformando para bien en algunos aspectos, porque ahora el libro es mucho más divertido de leer, los manuales antiguos eran un poquito más espesos. Y para mal, para mi gusto, en otros aspectos. Lo que está ocurriendo ahora muchas veces en el libro de historia en concreto es un grado de politización, bueno, lo que está ocurriendo en toda la sociedad, no solo en el libro de historia, en una lectura siempre muy ideologizada de toda la historia y demás, que realmente es preocupante, ¿no? Entonces, en esta situación, de vez en cuando salen libros que son muy interesantes porque no intentan contarnos lo que queremos escuchar. O sea, últimamente casi todo lo que hacemos es ver noticias que queremos oír, leer cosas que queremos que nos digan lo que ya sabemos, y de vez en cuando ocurre que hay libros que nos cuentan cosas nuevas, ¿no? No intentan reafirmarnos sobre lo que ya queremos, sino que nos intentan abrir la cabeza, ¿no? Que es realmente lo que tiene que hacer un libro, para mí, hoy y siempre. Bueno, pues yo creo que el libro de David es un poco va en esta línea. Ha conseguido algo que no siempre ha sido fácil, que es transformar estos libros tradicionales de historia en algo verdaderamente divertido de leer. O sea, el libro de David no es un manual, es algo que se lee en muchas ocasiones como un libro de aventura. Bueno, es que es un libro de aventura, pero a la vez consigue mantener la seriedad, digamos, de lo que es la historia, y sobre todo de la búsqueda de la verdad, que la verdad no siempre nos gusta, no siempre es agradable. Y la verdad normalmente nunca coincide con dos o tres ideas preconcebidas, es mucho más amplio. En el caso de este libro realmente nos abre muchas ideas de muchos aspectos que además creemos conocer. El libro, bueno, ya entraremos en él, pero habla de épocas que todos más o menos creemos conocer, conocemos más o menos, Carlos V, los Reyes Católicos, Colón, bueno, lo que quizá la cultura histórica que todos más tenemos aquí. Pero lo curioso del libro es que entra por ahí, pero donde te va llevando es a otro sitio bastante distinto, ¿no? O sea, te va dando sobre todo una imagen, una visión muy distinta de la que muchas veces hemos tenido. Y bueno, en esto no me quiero enrollar más. Adelante, David. Vale, pues antes que nada quería agradeceros a todos que estéis aquí. Para mí es importantísimo. Veo aquí casi una representación de cada una de las etapas de mi vida, o sea que os lo agradezco muchísimo, es el doble de importante por eso. Quiero agradecer también a Ignacio, no solo el hecho de que esté aquí, lo que me ha ayudado para la publicación de este libro, que ha sido mucho. Nos conocemos, como él ha dicho, desde hace 30 años. ¿Quién nos iba a decir hace 30 años que íbamos a estar aquí? La cosa no pintaba bien. Pero bueno.
Y nada, pues yo verdaderamente os estoy muy agradecido. Y creo que lo que dice Ignacio sobre el libro es en gran medida el objetivo de este libro. Este libro quiere escapar un poco de toda esta avalancha muy ideologizada sobre la historia de España y quiere explicar un poco la historia de España, sin más, ¿no? Es un libro de historia marítima, es un libro de divulgación. Aquí hay alguna profesora de mi universidad, ella sabe que no es un libro de investigación, y así es, no es un libro de investigación, es un libro divulgativo, pero yo creo que es bastante riguroso. Este es el primero, en realidad, es el primero de una serie de libros que van a... El objetivo es que expliquen o que analicen toda la evolución del poder marítimo español desde la fundación del imperio a finales del siglo XV hasta su derrumbe a principios del siglo XIX. Y el objetivo de este primer volumen es enseñar cómo fue la formación de ese imperio oceánico. Entonces he intentado escapar un poco, como bien ha dicho Ignacio, de todo este mundo muy relacionado con la ideología y con la política, y contar historia, a meterme en los archivos y narrarlo de una forma pues lo más divulgativa y lo más accesible a cualquier público, dentro de que es un tema espeso porque es historia marítima. Pero bueno, fundamentalmente, como tú has dicho, ese es el objetivo de este libro. Y sobre todo lo curioso es que como arranca todo, a ver, estamos acostumbrados a que el mismo concepto un poco de imperio y de tal, es asociarlo a la evangelización, a grandes ideas, ¿no? Pero un poco con lo que tú entras desde el principio y que te cambia ya como completamente de posición, es que todo esto no empieza por una de esas grandes ideas, no empieza por la búsqueda de algo tan menor, ¿no? Insustancial como las especias, pero no además unas especias porque se necesitaran para, yo qué sé, para hacer medicinas o algo así. No, simplemente por un gusto de las especies que en Europa se expande entre la clase alta, claro, la que es capaz de pagarlo, y que queda fascinado por sabores como el clavo, ¿no? Además el clavo sí. sale mucho y ya el clavo hoy por hoy quizá no es tan importante, pero parece que en esa época les fascinaba el sabor del clavo. Sí, esto es muy importante. O sea, por supuesto, la historia es muy compleja, y decir que una cosa es motivo de un cambio tan enorme como el que se produjo a partir del siglo XV, que fue un cambio en el mundo. Yo ahora os voy a mostrar alguna imagen. Mira, esta imagen me sirve precisamente para representarlo. Este era el mundo antes de las expediciones de los países ibéricos. Este era el mundo para los europeos, ¿no? Los europeos conocían esto del mundo, y lo conocían no significa que supiesen, que lo conociesen en profundidad, sino que sabían que esta parte del mundo existía. La parte en color, la parte en blanco no tenían ni idea de que existía. Había leyendas de los vikingos, de los fenicios, pues había leyendas de que había algo más en el mundo, pero con seguridad no se sabía. Para los europeos el mundo era esto. Ellos, por supuesto, conocían muy bien todo el Mediterráneo, el Mediterráneo y Europa era su ámbito de actuación, y sabían que existía el África subsahariana porque de allí venía oro, otros productos, y el terrible comercio de esclavos que no paró nunca desde la antigüedad, y sabían que existía el sureste asiático, el lejano oriente, porque de allí venían productos de lujo. En este mapa también hay una cosa muy importante para lo que es el libro, que es, pues, como veis, ahí es en la zona de Indonesia, India, Malasia, hay un círculo que pone el origen de las especias, y aquí en el Mediterráneo, en Europa, el destino de las especias. Y entre medias una serie de líneas, unas marítimas y otras terrestres, que eran los diferentes caminos de lo que se ha conocido siempre como la ruta de la seda, que es este comercio entre Asia y Europa, que se fue formando a lo largo de los siglos, desde la época de los romanos. Luego los musulmanes, los mongoles y los italianos abrieron todas estas rutas, y esto era lo que conocían los europeos. O sea, conocer solamente esta zona que os he dicho, y sabían de la existencia del resto, pero de lo que es los demás continentes y el resto del mundo no sabían nada. Ellos no sabían, por ejemplo, qué había al sur de África. En el libro hay unos pliegos en color que son importantes, no es solo adorno, y la primera imagen que hay es el mapa de Fra Mauro, que es un mapa de mitad del siglo XV,
Y en ese mapa sí aparece representado el sur de África, aunque era una suposición, no se conocía. Lo que pasa es que los autores de ese mapa habían hecho una investigación de diferentes fuentes musulmanas y de diferentes sitios y conocían la historia de un barco chino que, navegando por el Índico, le pilló una tormenta y fue arrastrado y acabó en el Atlántico. Entonces, a partir de esa historia, dibujaron ese mapa que aparece ahí, que es el mapa de Fra Mauro, y que aparece con el pico de África uniendo el Océano Índico con el Océano Atlántico, pero no estaban seguros. Y la época de los descubrimientos, que es como se le ha dado en llamar, abrió completamente el mundo a los europeos y cambió totalmente el conocimiento que teníamos en los europeos de todo el planeta. Y esto pasó por una cosa, como ha dicho Ignacio, por una cosa totalmente insustancial. Ya os he dicho que en la historia los procesos son mucho más complejos. O sea, las especias no provocaron el comienzo de la globalización, como se llama ahora, o la extraversión europea, como lo llamaban cuando yo estaba en la universidad. Pero sí fueron el disparador de ese proceso. Y ese proceso cambió el mundo hasta el punto de que hoy seguimos en ese proceso. Mira, os voy a explicar un poco a través de unos mapas, igual que este, qué es lo que pasó. O sea, en el siglo XV, en la zona de Anatolia y en las orillas del Mar Negro, se expandieron los turcos otomanos y cortaron la mayoría de las rutas que unían el comercio asiático con el comercio mediterráneo. Y solo quedó abierta una línea regular, una línea que era la que unía la India con Egipto, ¿no? A través del Mar Rojo. Entonces, esta ruta lo que hacía era encarecer muchísimo el producto. Esto es una simplificación, por supuesto, había muchísimas más ramales y eso, pero aquí se explica toda la línea de las especias, desde la última, que es las Molucas, que es el clavo. Como bien ha dicho Ignacio, el clavo era la especia más cara que existía, porque era la más lejana. Solamente se producía, o ellos pensaban que solamente se podía producir en las Molucas, y de hecho, bueno, hay autores que dicen que sí, autores que dicen que no, pero para ellos, hasta el siglo XVIII, el clavo venía siempre de las Molucas. Y esta ruta significaba que para coger el clavo aquí y las demás especias de Indonesia, como la canela, como la nuez moscada, como otras especias, para llevarlas a la India, que era la zona de distribución, hacían falta pues mercaderes malayos o mercaderes indios que las llevaran allí. Luego, en la India estaba Calicut, que era el gran centro de distribución, pero también estaba Cochin, estaba Goa, había muchos otros, y de allí lo recogían mercaderes musulmanes y los llevaban por el Mar Rojo hasta Egipto. En la península del Sinaí la descargaban las especias, las cargaban en camellos y iban por el desierto hasta el Cairo y luego a Alejandría. En Alejandría lo cogían los venecianos, que tenían un acuerdo preferencial con el sultán de Egipto, el sultán mameluco, prácticamente en régimen de monopolio, y ellos ya lo comercializaban por toda Europa. ¿Y esto qué significaba? Pues que la especia, con tantos intermediarios y con tantas paradas, se encarecía muchísimo. Ya en época de los portugueses se hizo un cálculo de la diferencia de compra. Cuando ya llegaron los portugueses bajaron mucho los precios de las especias en Europa, y aún así se calculó que la diferencia entre comprar en las Molucas y vender en el Mediterráneo era aproximadamente de un 7000%. Si tú comprabas un cargamento de, por ejemplo, 1000 cruzados o 1000 escudos en las Molucas de clavo, los podías vender en Europa por 70.000. Esto era un incentivo inmenso para encontrar una ruta alternativa. Porque claro, si tú encontrabas una ruta que permitiese llevar eso y encima quitando a los intermediarios, ibas a conseguir un beneficio enorme. Y eso es lo que llevó a que primero España y Portugal se lanzasen a intentar encontrarla. Como veis, si os fijáis, aquí hay una enorme diferencia. Esto es el mundo después de las expediciones ibéricas. Y si veis la parte en color, la parte que conocían los europeos, por supuesto esto es muy eurocentrista. Los americanos la conocían, pero estamos hablando de lo que conocía Europa, del cambio que supuso para Europa. Entonces, para Europa, las expediciones ibéricas supusieron una ampliación inmensa del mundo. Como veis, prácticamente es el doble de masa continental y más del triple de masa oceánica. ¿Por qué lo hicieron España y Portugal?
Pues porque en esta época España y Portugal estaban a la cabeza de la ciencia náutica europea. Habían recopilado todo el saber de musulmanes, italianos, aragoneses, todo el saber náutico y de construcción naval, y en este momento estaban a la cabeza de la ciencia náutica. Y bueno, pues por eso, como ha dicho muy bien Ignacio, una cosa tan insustancial como los gustos, los caprichos gastronómicos de una minoría rica en Europa fue el disparador de un proceso que cambió el mundo completamente, porque a partir de este momento Europa se expandió por el resto del planeta, asentándose en muchos otros continentes y dominándolos, y durante 4 siglos Europa mantuvo la hegemonía en el mundo de una u otra manera. Entonces supuso un cambio completamente sustancial, un cambio trascendental para la geopolítica mundial. Claro, pero aquí además lo que estamos ya viendo aquí es la carrera entre los portugueses y los españoles, y es otra de las cosas que plantea el libro, ¿no? Exactamente qué era esto, o sea, ¿en qué se convirtió esto? Simplemente una leve competición, una guerra, que es la guerra un poco de las Molucas, pero a la vez una guerra un poco extraña, ¿no? Porque mientras en una punta del mundo se estaban sacando las tripas en muchas ocasiones, en la península, pues Carlos V y Isabel de Portugal estaban absolutamente se habían casado enamorados y estaban absolutamente encaprichados. Entonces, ¿cuál es el proceso exactamente? ¿Cómo ves tú que Pues en el libro está dividido en 3 partes. La primera parte es este proceso de expansión, ¿no? Como veis, Portugal lo intentó a través de bordeando África, con esa ruta que ellos ya suponían que existía por el sur de África. Portugal empezó antes que España, porque en un principio ambos quisieron extenderse por el Mediterráneo. A mediados del siglo XV, Castilla y Portugal, porque entonces no estaban unidas las coronas de Castilla y Aragón, Castilla y Portugal quisieron extenderse por el Océano Atlántico, pero la situación interna de Castilla, con muchísimas guerras civiles, con mucha inestabilidad, hizo que Castilla se retirase y dejó este paso expedito para los portugueses. Entonces los portugueses hicieron un proyecto muy meditado y muy sistemático de avance por la costa africana, primero para ir cogiendo los productos africanos, quitándose a los intermediarios musulmanes. Cogieron el oro del África subsahariana, cogieron los esclavos, todo eso lo cogieron los portugueses, pero a la vez el objetivo era irse extendiendo hacia Asia para conseguir el comercio de las especias. ¿Y qué pasó a finales del siglo XV? Pues pasó una casualidad, y es que un misterioso marinero italiano que todos conocemos, llegó a la península ibérica y quiso convencer a los reyes de España y de Portugal, primero a Portugal y luego a España, intermitentemente, porque lo intentó un montón de veces, de que le financiaran un proyecto para llegar a Asia atravesando el Océano Atlántico. Lo que pasa es que Colón había llegado con unos cálculos que, como os digo, en la península ibérica, tanto los portugueses como los españoles, porque aquí ya sí era España, estaban unidas las coronas de Portugal de Castilla y de Aragón, y la política exterior era una política verdaderamente común. Estaban totalmente de acuerdo Isabel y Fernando en la política exterior, y bueno, lo que quiero decir es que llegó Colón a la península ibérica, y la gente que sabía, los cartógrafos, la gente que sabía de geografía, la gente que sabía del estudio de la Tierra, pues decía que sus cálculos eran totalmente erróneos, que la Tierra era muchísimo más grande de lo que él decía, pero este hombre era increíblemente insistente, era muy cabezón, y pues fue a Portugal, lo rechazaron, fue a Castilla, lo rechazaron, volvió a Portugal, lo rechazaron, volvió a Castilla, le daban largas, y en un momento determinado decidió que se iba a ir a Francia y a Inglaterra a convencer a alguien. ¿Qué pasó? Pues que la reina Isabel le convenció su contador real de que era muy poca la inversión de pagar unos barquitos a este hombre para ver si tenía suerte, y dijo: prefiero arriesgar este dinero a que vaya a Francia y lo consigan los franceses, que son nuestros rivales más importantes. Y pues como todos sabemos, Colón, aunque pensaba que había llegado a Asia, lo que hizo fue pues descubrir un continente nuevo para los europeos, y abrió completamente una nueva visión del mundo, aunque él murió diciendo que no, que él había llegado a Asia y sería encabezonado, porque este hombre era muy testarudo, ¿no? Porque yo creo que también él lo veía como un poco un fracaso, ¿no? Claro, porque él donde iba era Asia. Es increíble. La razón son las especias, no, claro, pero no descubrir un continente. O sea, él
con su testarudez, lo que no se daba cuenta es que el horizonte que había abierto para el reino de España era inmensamente más importante que la llegada a las Molucas. De hecho, el comercio de las especias pues lo conquistó Portugal, pero el país que se hizo realmente grande fue España, porque claro, se encontró con un continente entero que al principio pues no sacaba de allí los réditos que quería sacar, pero en breve había imperios, y los fueron conquistando, y España se convirtió en una potencia hegemónica en Europa, totalmente hegemónica, y los europeos ya de por sí fueron hegemónicos en el mundo. Entonces, claro, lo que consiguió Colón para España era muchísimo más importante que llegar a Asia. Y aún así los españoles también llegaron a Asia, ¿no? Porque, como veis allí en la parte de las Molucas, hay una estrella que es ahí donde chocaron. Ahí al final, cuando la famosa expedición de Magallanes Elcano consiguió dar la vuelta al mundo y chocaron en las Molucas, que es la parte que ha comentado Ignacio, de que se formó allí una guerra. Llamarlo guerra de las Molucas es un poco... Yo lo llamé así en un principio, pero Carlos Martínez Sau, de la Real Academia de la Historia, me dijo que, dado el contingente de tropas allí destacado y dado el volumen de medios empleados, considerar esto como una guerra internacional entre España y Portugal era exagerado. Yo creo que tiene razón, que tenía toda la razón del mundo, claro, lo sabe mucho más que yo. Y yo creo que es el conflicto de las Molucas, porque, como ha dicho Ignacio, a la vez que luchaban allí a muerte, eso sí, fue una guerra de 10 años luchando a muerte. La gente que estaba allí estaban para exterminar los portugueses a los españoles y los españoles a los portugueses y quedarse con el dominio de la zona. Sin embargo, en España, los dos reyes eran primos, se hablaban con gran cariño. Por supuesto, empezaron negociaciones para ver quién se quedaba con las Molucas, pero entre medias se casaron. Isabel, la hija del rey de Portugal, se casó con Carlos. O sea, era un conflicto, pero era un conflicto soterrado y ocultado. O sea, hay una cita en la segunda parte del libro, cuando llegó una de las expediciones que llegó allí, que dice: no me podía creer, yo llegué allí y me dijo un castellano del Calla, me dijo: mucho cuidado, que como vean los portugueses os van a echar a fondo, os van a hundir el barco. No me lo podía creer, si los reyes de Portugal y de España son los más amigos del mundo. Y dijo: pues no te fíes en nada de eso, porque como puedan, te matarán, ¿no? O sea, Y luego hay mucho de mentalidad también, que para nosotros ya es difícil, ¿no? Que yo me hace mucha gracia una parte del libro en la que dice que uno de los momentos que los españoles creen más crueles de los portugueses que es cuando les roban al sacerdote. Porque, hombre, que se mataran entre ellos y tal, pues bueno, pero la confesión, eso no se le podía negar a nadie. Claro. Entonces lo que hacen los portugueses, les roban el sacerdote y entonces no pueden confesarse. Y durante 7 meses, y bueno, para ellos los españoles es algo desconcertante. tragedia. Mátame, pero déjame que me confiese. O sea, eso no, que también es la mentalidad, ¿no? Claro, porque ese conflicto, que es la segunda parte del libro, en realidad es una, como ha dicho Nacho, es una especie de aventura entre una gente con unos medios escasísimos, más medios los portugueses que los españoles, porque los portugueses tenían un imperio en el sur de Asia. Para ellos era mucho más fácil mandar barcos, mandar hombres, mandar contingentes y abastecer a la gente que había allí. Sin embargo, los españoles tenían o bien que ir desde España, ¿no? Que mandaron, por ejemplo, la expedición Loaiza fue desde España, o desde América, que Hernán Cortés mandó la expedición de Saavedra, ¿no? Y tenían que atravesar el Atlántico con el hándicap de que no sabían volver, porque claro, las exploraciones se hacían a ciegas, y tú podías descubrir el camino de ida y ser un marinero excelente como Colón, que en el mismo viaje descubrió el camino de ida y el de vuelta, que es algo dificilísimo, y él lo hizo, pero para descubrir el camino de vuelta a través del Pacífico hicieron falta décadas. O sea que la gente que llegaba allí desde España o desde América se veía totalmente aislada hasta el punto de perder la esperanza, como se ve en el libro, de que muchas veces estaban desesperanzados, de que, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, es que aparte el concepto de viaje, ahora vemos esto, y como viajamos en avión y tal, al final esto nos parece más o menos pequeño, pero es que los viajes eran bestiales, o sea, eran años y años con un índice de supervivencia casi cero. Es que al final del libro casi das los nombres de los que sobrevivieron. Sí, que son, vamos, 4. Sí, es una cosa, por ejemplo, ya en la expedición de Magallanes volvieron 18 hombres, salieron 200
250, difieren las Y Magallanes tuvo mucha suerte. Y Magallanes tuvo muchísima suerte. Claro, o sea, el barco del Cano que regresó con 18 hombres, esos, no tenía que haber regresado ninguno porque tuvieron, como dice Nacho, una enorme suerte en el cruce del estrecho de Magallanes, tuvieron una enorme suerte en la navegación del Pacífico. Incluso luego el Cano, cuando intentó la vuelta, una locura, el Cano intentó una locura porque era, como toda esta zona la dominaban los portugueses, él quiso ir por abajo, por eso está la zona en color más para abajo, porque él casi que descubre Australia, no llegó pero casi, porque intentaba alejarse del imperio portugués que estaba arriba. Lo que pasa que ahí hay una corriente oceánica constante que va en dirección contraria, entonces tuvo que navegar en bolina, que es navegar contra viento y contra corriente durante meses, muriendo los hombres hasta el punto de cuando llegaron a cruzar el Cabo de Buena Esperanza, todos los días moría entre 1 y 5 hombres, todos los días. O sea que al final decidieron que pues él quería llegar a España sin hacer ninguna parada. Fue imposible, tuvieron que parar en Cabo Verde porque o paraban o se morían directamente allí todos, ¿no? Y solo sobrevivieron 18. Y este hombre, el Cano, es muy importante porque el Cano volvió a salir en la expedición de Baixa. Que después de volver, ya haciéndose, teníamos hoy pues, una persona súper famosa, millonaria, coge y a los pocos años se mete en otra expedición y dice, pero y desde el principio ya le pidió al rey, le pidió a Carlos, al emperador, le pidió volver, porque allí había dejado a compañeros en las Molucas, que habían quedado allí con la otra nave. De hecho, el Cano no era el capitán de la expedición, el capitán general. Era Gonzalo Gómez de Espinosa, que se quedó con la nave Trinidad allí porque se estropeó. Entonces, él pidió volver porque esta gente era así, es una gente que es increíble. Te vas con 250 personas, volvéis 18 después de pasar 3 años de infierno absoluto, llegas aquí, el rey te hace noble, te da un escudo de armas que pone Primus Circumdedistimi, que significa el primero que me dio la vuelta, todo lleno de especias por abajo, te da una pensión vitalicia de por vida, te hace rico, eres famoso, eres una celebridad, y le pide al rey volver a meterse en otra cosa igual, ¿no? En otra cáscara de nuez, por una nao de estas. Claro, si fue 3 años después, o sea, es lo mismo. Y por supuesto, claro, esta vez no sobrevivió, esta vez se murió en el camino, claro. Era casi imposible pasar esto, ¿no? Bueno, pues básicamente, claro, estas dos expediciones que os he comentado, la de Saavedra y la de Loaiza, son expediciones del mismo nivel, incluso la de Loaiza superior a la de Magallanes Elcano, pero injustamente son totalmente desconocidas para la mayoría del público. Lo que digo, el libro, hasta lo de Magallanes, más o menos nos suena, pero ya en esas expediciones sí que yo nunca había oído hablar de ello. ¿Por qué? Pues hombre, yo entiendo por la razón muy simple, porque al final el comercio, las Molucas y el comercio de las especias se las vendió el emperador a Portugal. Entonces, como no supuso un gran éxito ni un aumento del imperio, pues esta gente se lo olvidó la gente que las pasó canutas, y como dice Ignacio, pues al final volvieron 7, 8, no se sabe muy bien porque bueno, hay 7 o 8 documentos de testimonios de ellos ya una vez llegaron a España, te puede pasar el infierno más absoluto. Pero uno de los momentos más gloriosos es cuando ya es que pasan al lado de Guam y se les acercan unos que son como indios, ¿no? Supongo que ellos suponen, y les empiezan a hablar como en castellano, ¿no? Sí. En castellano además con, supongo, un acento gallego, porque es un tío que se ha perdido en la expedición de Magallanes, había desertado, ¿no? Había desertado. Y se había quedado viviendo con los indios, claro, parecía un indio, tal, no sé qué, pero luego resulta que claro, se lo encuentra en mitad de la nada. Empezó a hablarles en castellano. Este hombre, de hecho, era de la expedición de Magallanes, pero es de los que se quedó con el capitán general allí. Ese barco, el del capitán general, intentó volver por lo que os he dicho, desde Asia hasta América. Lo que es el famoso tornaviaje, que es la ruta de vuelta por el Pacífico que no se conocía, y lo intentaron varias veces y no llegó ni. Este hombre en la Trinidad, que fue la nave de Gonzalo Gómez de Espinosa, lo intentó, lo pasaron tan mal, morían tanto, que algunos, pues, en cuanto vieron una isla, se tiraron ahí y se escaparon. Y este fue uno de los que se escapó, que luego cuando vino la expedición de Loaiza se volvió a apuntar con ellos y volvió a vivir el mismo infierno.
en vez de quedarse en esta isla paradisíaca en el Pacífico, Lo mismo no lo pasaban bien, ¿eh? lo mismo, no, claro, no había los resorts que hay ahora, y tampoco se vivía también en estas islas, pero yo creo que mejor que en los barcos sería vivir. Y a todo esto, mientras toda esta gente pasaba este infierno, claro, Carlos V había vendido ya muchas de las Molucas y los tíos vengan a pelearse y claro, hasta que llegaba la noticia, ¿no? Claro, porque esta gente siguió luchando hasta 1532 o por ahí, o hasta 33. Siguieron luchando en las Molucas y en 1529 ya Carlos V, que era muy amigo del rey de Portugal, le había vendido las islas. Había vendido porque necesitaba dinero para sus guerras en Europa. Él no traía, porque claro, solamente había traído el único beneficio de las Molucas con todo el gasto que había hecho, fue el barco del Cano, fue el único que logró regresar. Entonces decidió que esto no le daba dinero, que ya tenía suficiente dinero, porque ya empezaba a llegar dinero de México, empezaba a llegar dinero del Caribe, y decidió vender las Molucas pues, para ayudarse en sus guerras en Europa. Y esta gente siguió luchando allí varios años más, y pues, es como una especie como lo de los últimos de Filipinas, Sí, que ya se han rendido y siguen ahí luchando, y bueno, pues... Y luego yo, no sé, estoy haciendo un poco de spoiler, pero ya la tristeza de los que ya cuando todo se sabe y regresan, y los portugueses los cogen en sus barcos, y muchos de ellos los tiran por la borda, Sí, claro, sí, porque sí. los portugueses tampoco, o sea, tener un tío que se sabía todas las rutas de cómo llegar hasta allí, cómo los portugueses decían, todo ya podemos haber firmado lo que sea, pero este tío no llega a otro lado, ¿no? De hecho, el objetivo de los gobernadores, tanto de las Molucas como del imperio de la India, Malaca y Goa, el objetivo era matar a todos los castellanos. Ese era su objetivo. Pero no se atrevían porque no estaban seguros de que el rey se lo fuera a permitir. ¿Por qué querían matar a los castellanos? Porque sabían demasiado del imperio portugués. Claro, en esa época no había los medios de hoy en día. Entonces, la ventaja de tú estar muy lejos es que no saben cómo llegar, pero esta gente sabía perfectamente cómo llegar, sabía cuál era la debilidad de los portugueses en las Molucas, y entonces era mucho mejor que no volvieran. Cuando llegaron las órdenes del rey, después del tratado, de que los trataran bien, de que les dieran dinero, de que les dieran un viaje de vuelta, pues los otros no se lo podían creer, pues estaban intentando matarlos durante, ya llevaban algunos prisioneros, llevaban años prisioneros y los habían tratado fatal, pero fatal, de una manera, bueno, la época. Para que te fíes de los portugueses. Bueno, nos hacíamos lo mismo, ¿eh? Esto es así, hacíamos lo mismo. Así que bueno. Y bueno, yo creo, sinceramente, que el libro se divide en estas tres partes que os he dicho. La primera es toda la expansión, la segunda es la lucha en las Molucas, la tercera es la negociación. Y bueno, pues yo, si os lo leéis, espero que os resulte por lo menos... A Ignacio le ha gustado, ¿eh? A mí me parece divertido. O sea, hombre, hay algún momento, claro, las expediciones son complejas, porque además van muchos barcos y llega una tormenta y cada barco acaba por un lado y como mueren como chinches, Sí, y esto era como Juego de Tronos, no sé si lo recordáis, que morían todo el rato y no había manera de seguirlo, pues bueno, nada que ver, o sea, que mueren todos cada 2 páginas. Este mapa es la expedición Loaiza, que es una de las que se explican allí, que es de las que más se explican, porque como son expediciones desconocidas, las tienen mucho desarrollo, porque total, de la vuelta al mundo, ahora es el aniversario, ya se sabe todo. Entonces, estas expediciones, que son mucho más desconocidas, son las que se tratan con más profundidad. Y todas estas líneas son barcos de la misma expedición. Cada uno acabó en México, otro lo intentó por el sur de África y nunca se sabe qué pasó, otro acabó en el archipiélago Tuamotu, se supone Tuamotu, ¿por qué? Porque cuando llegaron allí en el siglo XVIII los ingleses, los franceses, pues había gente rubia de ojos azules. ¿Cómo es posible? Sí. Pues había, ¿por qué? Pues porque este barco debió de llegar allí y se quedaron y pues hicieron su vida y se debieron de mezclar con la gente y luego encontraron restos, encontraron cañones en el fondo del mar de la época, encontraron restos que bueno, hay muchos estudios sobre esto, se explican en el libro y parece ser que sí, que es muy posible que la San Lesmes llegase a Tuamotu. Y bueno, pues 2 llegaron a las Molucas en una, bueno, ya lo leeréis, pero vamos, yo creo que es una aventura apasionante, ¿verdad? Desde luego, yo creo que no podemos imaginar ya nada parecido, porque a mí cuando se compara esto con la conquista espacial, ¿qué coño espacial? Si esto los tíos van ahí con un pijama y comiendo estupendamente, o sea, no tiene nada que ver con esto. Claro, porque hay que tener en cuenta que esta gente en estos barcos dormían encima de la cubierta. No había ni camarotes ni nada por el estilo, salvo el capitán y algún oficial
la gente dormía encima de la cubierta, todos, lloviendo, con viento, con tormenta, con lo que hubiera. Ahí dormían en la cubierta, porque no había hueco abajo, porque estaba toda la carga y los animales y todo. Y bueno, eso lo sabe muy bien Paci, que es especialista en la época, y mi profesora de Historia Moderna, que está aquí. Y mucho de lo que hay en el libro se lo debo a ella, sé que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, la verdad es que es... Y comiendo ratas para evitar el escorbuto. Comiendo O sea, ratas. las ratas se convierte en algún momento en una ambrosía, o sea, no solo por hambre, sino porque era lo que te libraba del Claro, escorbuto. ellos no lo sabían, pero la rata sintetiza la vitamina C, el ser humano no. Entonces, en cuanto le falta la vitamina C al ser humano, pues le entra el escorbuto, empieza a decaer. Pero si comes carne de rata, sobre todo si la comes cruda, o sea, la cosa estaba mal, pues eso se salvaba. Los que comían ratas eran los que sobrevivían, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. La información he escuchado que lo ha sacado de archivos. Hay mucha información de archivos, y hay mucha, por fortuna esta época tiene una ventaja enorme, que gracias a los historiadores del siglo XIX, tanto españoles como portugueses, transcribieron muchísimo del material de época. ¿Qué he hecho yo en archivo? He contrastado cuando he visto algún tipo de duda en el documento transcrito, alguna fecha que me creaba dudas, porque además, por fortuna lo han hecho, porque la letra de esta época, os he dicho, esto es una serie, tengo ya otro libro a punto de publicar y eso, pero la letra cambió muchísimo y mejoró muchísimo. En esta época la letra es infernal. Entonces, la labor de los historiadores del siglo XIX, no solamente en España, en Portugal igual, que han transcrito cientos y cientos de documentos, está el Codoín, está todo lo de Navarrete, o sea, es una cosa que me ha permitido coger todo este volumen de información para hacer el libro. ¿Y ha sido aquí en España? ¿En dónde ha sido? ¿Ha ido a Portugal? Pues mira, ha sido en el Archivo de Indias, fundamentalmente, porque para... ¿En Sevilla? ¿En Sevilla? Sí, ha sido principalmente allí, porque para los otros libros lo que más utilizamos es Simancas, pero para aquí ha sido allí. Luego, ¿qué es lo bueno? Que también el sistema actual, las nuevas tecnologías han permitido que hay un montón de documentación, pero increíble, un volumen increíble digitalizado. Entonces yo he utilizado archivos del Archivo Nacional de la Torre de Tombo de Portugal, he utilizado el archivo de la Corona de Aragón. Todo eso unos están en pares y otros están en los archivos portugueses digitales. Nos ayudan muchísimo, pero muchísimo. Buenas tardes a todos. Yo soy una de las profesoras que tuvo David en su día en la Universidad Complutense. Y he tomado la palabra solamente para decir que he leído el libro. Él dice que es de alta educación, es mucho más que de alta educación, porque ha contrastado con los documentos de Simancas, que son los complejos del Archivo General de Indias, igual en Sevilla y de otros que están en el Kirby. Pero recuerdo a David, era un hombre, un alumno joven, inquieto, preguntón, educadísimo, cosa bastante poco frecuente, que encontramos normalmente en las aulas de la facultad, y extraordinariamente curioso. Siempre estaba queriendo informarse sobre más, y bueno, yo le perdí la pista en tercero de carrera, creo que fue. Al cabo del tiempo volvió a contactar conmigo para preguntarme algunas cosas, estuvimos contándonos lo que era, y yo me siento muy satisfecha en la pequeña parte en la que le he podido enseñar algo de lo que yo sé. Por favor, comprad el libro, no me llevo comisión. Yo a Ignacio no lo conozco de nada. Pero sobre todo comprar los siguientes, porque Bueno, eso desde luego, comprar el libro porque es muy ameno de leer. O sea, una de las grandes ventajas que tú tienes, yo me acuerdo de tus exámenes, es que era muy fácil leerlo, porque lo escribe muy bien. Ahora últimamente, cada vez que hay un autor que escribe muy interesadamente, parece que es más importante. Y hay que leerlo 3 veces para enterarse de lo que hay que decir. Bueno, yo soy partidaria de tener siempre a mano un libro cómodo de leer, que puedas dejar y volver a retomar. Y es una aventura, vosotros os vais a embarcar con él y vais a sufrir las peripecias y los sinsabores de la gente que estuvo
perdonar que haya hecho un No, no, palabra porque tenía que decirlo así. Muchas gracias. Pues ahora David Muchísimas gracias. va a firmar su libro a todos aquellos que quieran.